Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Laura Guzmán. Este es el primer video, este es el primer capítulo de estos 7 capítulos que voy a subir. Voy a compartirles este libro que se llama Las 7 leyes espirituales del éxito. La verdad me gusta mucho este libro, me lo he leído varias veces y quería compartírselos. Entonces voy a empezar con la introducción del libro. Dice, aunque el título de este libro es Las 7 leyes espirituales del éxito, bien podría ser Las 7 leyes espirituales de la vida, porque son los mismos principios que la naturaleza emplea para crear todo lo que existe en forma material, todo lo que podemos ver, oír, oler, degustar o tocar. En mi libro, Cómo crear abundancia, dice el autor, describí los pasos para llegar a la conciencia de la abundancia, sobre la base de una verdadera comprensión de la manera como funciona la naturaleza. Las 7 leyes constituyen la esencia de esa enseñanza. Cuando este conocimiento se incorpore en su conciencia, usted tendrá la capacidad de crear abundancia ilimitada sin esfuerzo alguno y de experimentar el éxito en todo lo que se proponga. El éxito en la vida podría definirse como el crecimiento continuo de la felicidad y de la realización progresiva de unas metas dignas. El éxito es la capacidad de convertir en realidad los deseos fácilmente. Siempre se ha percibido como un proceso que requiere mucho esfuerzo y que muchas veces se logra a expensas de los demás. Necesitamos un enfoque más espiritual para comprender que el éxito y la riqueza no son solo otra cosa que el flujo abundante de las cosas buenas. Conociendo y practicando estas leyes espirituales, entramos en armonía con la naturaleza para crear con esta potencia espontaneidad, alegría y amor. El éxito tiene muchos aspectos y la riqueza material es solamente uno de sus componentes. Además, el éxito es una travesía, no es un destino en sí. Sucede que la abundancia material, en todas sus manifestaciones, es una de estas cosas que nos permite disfrutar más la travesía, pero el éxito también se compone de salud, energía, entusiasmo por la vida, realización en las relaciones con los demás, libertad creativa, estabilidad emocional y psicológica, sensación de bienestar y paz. Ni siquiera experimentando todas estas cosas podremos realizarnos a menos que cultivemos la semilla de la divinidad que llevamos dentro. En realidad, somos la divinidad disfrazada y los dioses y diosas que viven dentro de nosotros, en un estado embrionario, buscan materializarse plenamente. Por tanto, el éxito verdadero consiste en experimentar lo milagroso. Es el desenvolvimiento de la divinidad dentro de nosotros, es percibir la divinidad en cualquier lugar a donde vayamos, en todo lo que percibimos, en los ojos de un niño, en la belleza de una flor, en el vuelo de un pájaro. Cuando comencemos a experimentar la vida como expresión milagrosa de la divinidad, no de vez en cuando, sino en todo momento, entonces comprenderemos el verdadero significado del éxito. Antes de definir las leyes espirituales, es preciso comprender un concepto de la ley. Una ley es el proceso por el cual se manifiesta lo que se ha manifestado. Es el proceso por el cual el observador se convierte en paisaje. Es el proceso a través del cual el que sueña manifiesta el sueño. Toda creación, todo lo que existe en el mundo físico es producto de la transformación de lo inmanifiesto en manifiesto. Todo lo que vemos viene de lo desconocido. Nuestro cuerpo físico, el universo físico, todo lo que podemos percibir por medio de los sentidos, es la transformación de lo manifiesto, lo desconocido en visible, en lo manifiesto a lo conocido y lo visible. El mundo físico no es otra cosa que el yo plegado sobre sí mismo para experimentarse como espíritu, mente y materia física. En otras palabras, todos los procesos de la creación son los procesos por el medio de los cuales se expresa el yo, o la divinidad, o el espíritu, o el ser.
La conciencia en movimiento se manifiesta en los objetos del universo, en la danza eterna de la vida. La fuente de toda creación es la divinidad, el espíritu. Proceso de creación es la divinidad en movimiento, la mente. Y el objeto de creación en el universo físico, de cual forma parte nuestro cuerpo físico. O sea que lo que te impulsa ese deseo de hacer algo es tu espíritu. Tu mente se encarga de crearlo, de hacerlo, de imaginarlo, haciendo tal suceso, tal cosa, tal experiencia, y tu cuerpo físico se encarga de crearlo aquí en la materia. Dice, estos tres componentes de la realidad, espíritu, mente y cuerpo, u observador, proceso de observación y observado, son básicamente la misma cosa. Todos provienen del mismo sitio, el campo de la potencialidad pura, puramente inmanifiesto. Habla como de la mente y lo que está allá atrás en el trasfondo para traerlo aquí a la materia. Ese es como el campo de la potencialidad, tu espíritu también. Las leyes físicas del universo en realidad representan todo este proceso de la divinidad en movimiento o de la conciencia en acción. Cuando comprendemos estas leyes y las aplicamos a la vida, todo lo que deseamos puede ser creado, porque las mismas leyes en que se basa la naturaleza para crear un bosque, una galaxia o una estrella o un cuerpo humano puede convertir en realidad nuestros deseos más profundos. Ahora veamos las 7 leyes y la manera de aplicarlas a nuestra vida. Bueno, esta fue la introducción del libro, entonces voy a empezar con la primera ley, que se llama la ley de la potencialidad pura. El autor siempre empieza con unas frases, entonces le voy a leer las frases. La fuente de toda la creación es la conciencia pura, la potencialidad pura para buscar expresarse, para pasar de lo inmanifiesto a lo manifiesto. Cuando nos damos cuenta de que nuestro verdadero yo es la potencialidad pura, nos alineamos con el poder de lo que expresa todo en el universo. Por aquí hay otra, se los voy a leer. En el principio no había existencia ni inexistencia. Todo este mundo era energía sin manifestarse. El ser único respiraba sin respiración. Por su propio poder, nada más existía. La primera ley, voy a empezar a leer la primera ley. Se llama la ley de la potencialidad pura. Se basa en el hecho de que nuestro estado esencial somos conciencia pura. La conciencia pura es la potencialidad pura. Es el campo de todas las posibilidades, de la creatividad infinita. La conciencia pura en nuestra esencia espiritual, siendo infinita e ilimitada, también es felicidad pura. Otros atributos de la conciencia son los conocimientos puros, el silencio infinito, el equilibrio perfecto, la invencibilidad, la simplicidad y la dicha. Esa es nuestra naturaleza esencial, en una naturaleza de potencialidad pura. Cuando descubrimos nuestra naturaleza esencial y sabemos quiénes somos realmente, ese solo conocimiento encierra la capacidad de convertir en realidad todos nuestros sueños, porque somos la posibilidad eterna, el potencial inconmensurable de todo lo que fue, es y será. La ley de la potencialidad pura también podría denominarse la ley de la unidad, porque sustentando la infinita diversidad de la vida, esa es la unidad de un solo espíritu omnipresente. No existe separación entre nosotros y este campo de energía, el campo de la potencialidad pura de nuestro propio yo. Y cuanto más desarrollemos nuestra propia naturaleza, más cerca estaremos de este campo de la potencialidad. Vivir de acuerdo con nuestro yo en un constante autorreferencia significa que nuestro punto interno de referencia es nuestro propio espíritu y no los objetos de nuestra experiencia.
Lo contrario de la autorreferencia es la referencia al objeto. Cuando vivimos según la referencia al objeto, estamos siempre influenciados por las cosas que están afuera de nuestro yo, entre ellas las situaciones, las cosas que nos involucran, nuestras circunstancias y las personas y las cosas que nos rodean. Cuando vivimos según la referencia al objeto, buscamos constantemente la aprobación de los demás. Nuestros pensamientos y comportamientos esperan constantemente una respuesta. Nuestra vida, por tanto, se basa en el temor. Cuando vivimos según la referencia al objeto, también sentimos una intensa necesidad de controlar todo. Sentimos intensa necesidad de tener poder externo, la necesidad de aprobación, la necesidad de controlar las cosas y de tener poder externo. Se basa en el temor. Esta forma de poder no es el de la potencialidad pura ni la del poder del yo o el poder real. Cuando experimentamos el poder del yo no hay temor, no hay necesidad de controlar y no hay lucha por la aprobación o el poder externo. Cuando vivimos según la referencia al objeto, el punto de referencia interno es el ego. Sin embargo, el ego no es lo que realmente somos. El ego es nuestra autoimagen, nuestra máscara social, es el papel que estamos desempeñando. A la máscara social le gusta la aprobación, quiere controlar y se apoya en el poder porque vive en el temor. Nuestro verdadero yo, que es el mismo espíritu, nuestra alma, está completamente libre de esas cosas, es inmune a la crítica, no le teme a ningún desafío, no se siente inferior a nadie y sin embargo es humilde, no se siente superior a nadie porque es consciente de que todos somos el mismo yo, el mismo espíritu con distintos disfraces. Esa es la diferencia esencial entre la referencia al objeto y la autorreferencia. En la autorreferencia experimentamos nuestro verdadero ser, el cual no le teme a los desafíos, respeta a todo el mundo, no se siente inferior a nadie. Por tanto, el poder del yo es el verdadero poder. El poder basado de la referencia al objeto, en cambio, es falso, siendo un poder que se basa en el ego. Existe únicamente mientras exista esas cosas. Siempre está ligado a un título, si es el presidente de la junta directiva de una corporación o si tiene mucho dinero, el poder que disfruta está ligado al título, al cargo o al dinero. El poder basado en el ego dura solamente lo que duran esas cosas. Además, desaparezca el título, el cargo y el dinero y desaparece el poder. Por otra parte, el poder del yo es permanente porque se basa en el conocimiento del yo y este poder tiene ciertas características, atrae la gente hacia nosotros y también atrae las cosas que deseamos. Él magnetiza a las personas, las situaciones, las circunstancias en el apoyo de nuestros deseos. Esto es lo que se conoce también como apoyo de las leyes de la naturaleza. Ese es el apoyo de la divinidad, es el apoyo que se deriva de estar en un estado de gracia. Este poder es tal que disfrutamos de un vínculo con la gente y la gente disfruta un vínculo con nosotros. Es el poder de establecer lazos que emanan del verdadero amor. ¿Cómo podemos aplicar la ley en el campo de todas las posibilidades en nuestra vida? Si queremos disfrutar de los beneficios del campo de la potencialidad pura, si quieres utilizar plenamente la creatividad inherente a la conciencia pura, debemos tener acceso a ella. Una manera de tener acceso al campo de la potencialidad pura es por medio de la práctica diaria del silencio, de la meditación y del hábito de no juzgar. Pasar algún tiempo en contacto con la naturaleza también nos brinda el acceso de las cualidades inherentes al campo: creatividad, infinita libertad y felicidad. Practicar el silencio significa comprometernos a destinar cierta cantidad de tiempo sencillamente a hacer. Tener la experiencia del silencio significa renunciar periódicamente a la creatividad de hablar, a la actividad de hablar,
También significa renunciar periódicamente a las actividades tales como ver televisión, escuchar radio o leer. Si nunca nos damos la oportunidad de experimentar el silencio, esto crea turbulencia en nuestro diálogo interno. Destinemos un corto tiempo de vez en cuando a experimentar el silencio, o sencillamente comprometámonos a hacer silencio durante un determinado tiempo todos los días. Podría ser 2 horas, o si eso nos parece mucho, hagámoslo durante 1 hora y de vez en cuando. Dediquemos un periodo largo a experimentar el silencio, por ejemplo, todo el día, 2 días o hasta una semana. ¿Qué sucede cuando entramos en la experiencia del silencio? En un principio, nuestro diálogo interno se vuelve todavía más turbulento. Sentimos la necesidad apremiante de decir cosas. He conocido personas que llegan a la desesperación total el primer o el segundo día, que se consagran a guardar silencio durante un periodo prolongado. Súbitamente los invade una sensación de urgencia y ansiedad, pero a medida que perseveran en la experiencia, su diálogo interno comienza a callar, y al poco tiempo el silencio se vuelve profundo. Esto se debe a que después de cierto tiempo, la mente se da por vencida, se da cuenta de que no tiene sentido insistir sin el yo. El espíritu es el que decide, no desea hablar y punto. Luego, cuando calla el diálogo interno, empezamos a experimentar la quietud del campo de la potencialidad pura. Practicar el silencio periódicamente en el momento que más nos acomode es una manera de experimentar la ley de la potencialidad. Otra manera es dedicar tiempo todos los días a la meditación. Lo ideal es meditar por lo menos durante 30 minutos por la mañana y 30 minutos por la noche. Por medio de la meditación, aprenderemos a experimentar el campo del silencio puro y de la conciencia pura. Es el campo del silencio puro, este campo de la correlación infinita, el campo del poder organizador infinito, el terreno último de la creación, donde todo está conectado inseparablemente con todo lo demás. En la quinta ley espiritual, la ley de intención y el deseo, aprenderemos la manera de introducir un leve impulso de intención a este campo para que la realización de nuestros deseos tenga un lugar espontáneamente. Primero, debemos tener la experiencia de la quietud. La quietud es el primer requisito para manifestar nuestros deseos, porque la quietud reside en nuestra conexión con el campo de la potencialidad pura, el cual puede organizar una infinidad de detalles para nosotros. Imaginemos que lanzamos una piedra pequeña a un pozo de agua y observemos las ondas que se forman. Al rato, cuando las ondas desaparezcan y el agua queda quieta, quizás lancemos otra piedra. Eso es exactamente lo que hacemos cuando entramos en el campo del silencio puro e introducimos nuestra intención. En ese silencio, hasta la menor intención avanzará formando ondas por el terreno subyacente de la conciencia universal, el cual conecta con todo lo demás. Pero si no experimentamos la quietud de la conciencia, si nuestra mente es como un océano turbulento, podríamos lanzar en todo el edificio Empire State sin ver ni efecto alguno. La Biblia dice: calla y sabrás que yo soy Dios. Esto es algo que solo se puede lograr a través de la meditación. Otra manera de entrar en el campo de la potencialidad pura es por medio de la práctica del hábito de no juzgar. Juzgar es evaluar constantemente las cosas para clasificarlas como correctas o incorrectas, buenas o malas. Cuando estamos constantemente evaluando y clasificando, rotulando y analizando, creamos mucha turbulencia en nuestro diálogo interno. Esa turbulencia frena la energía que fluye entre nosotros y el campo de la potencialidad pura. Literalmente, comprimimos el espacio entre el pensamiento y el otro, un pensamiento y otro. Ese espacio es nuestra conexión con el campo de la potencialidad pura, es el estado de conciencia pura, el espacio silencioso entre los pensamientos, la quietud interior, lo que nos
conecta con el poder verdadero, y cuando comprimimos el espacio reducimos nuestra conexión con el campo y la creatividad infinita. En un curso de milagros hay una oración que dice: hoy no juzgaré nada de lo que suceda. El hábito de no juzgar crea silencio en la mente. Por tanto, es una buena idea para comenzar el día con esa afirmación. O mejor, dicen como: hoy voy a aceptar, hoy voy a comprender todo lo que suceda, para hablar en positivo. Este procedimiento durante todo el día. Entonces sencillamente digámonos: hoy voy a comprender todas las cosas por las próximas 2 horas o por destinado tiempo. Después podremos ampliar gradualmente el tiempo para que no se haga más difícil, pues al menos hacerlo con conciencia. Por medio del silencio, de la meditación y del hábito de comprender, tendremos el acceso a la primera ley, la ley de la potencialidad pura. Una vez que logremos este acceso, podremos agregar en un cuarto componente a esta práctica: pasar regularmente un tiempo en contacto directo con la naturaleza. Pasar un tiempo con la naturaleza nos permitirá sentir la interacción armoniosa de todos los elementos y las fuerzas de la vida, y experimentar un sentimiento de unidad con todas las cosas de la vida. Trátese de un arroyo, un bosque, una montaña, un lago o del mar. Esa conexión con la inteligencia de la naturaleza también nos ayudará a lograr el acceso al campo de la potencialidad pura. Debemos aprender a ponernos en contacto con la esencia más íntima de nuestro ser. Esa verdadera esencia está más allá del ego. No teme, es libre, es inmune a la crítica, no retrocede ante ningún desafío, no es inferior ni superior a nadie, y está llena de magia, misterio y encanto. El acceso a nuestra esencia verdadera también nos permitirá mirarnos en el espejo de las relaciones interpersonales, porque toda relación es un reflejo de la relación que tenemos con nosotros mismos. Sí, por ejemplo, nos sentimos culpables, temerosos o inseguros al respecto al dinero, el éxito o cualquier cosa. Estos sentimientos serán el reflejo de la culpabilidad, la inseguridad y el temor básico de nuestras personalidades. No existe en el mundo ningún dinero o éxito que pueda resolver estos problemas básicos de la existencia. Solamente la intimidad con el yo podrá hacer surgir la verdadera cura. Cuando estemos bien afianzados en el conocimiento de nuestro verdadero yo, cuando realmente comprendamos su verdadera naturaleza, jamás nos sentiremos culpables, temerosos e inseguros acerca del dinero, o de la abundancia, o de la realización de nuestros deseos, porque comprendemos que la esencia de toda riqueza material es la energía vital, la potencialidad pura, y la potencialidad pura es nuestra naturaleza intrínseca. A medida que logremos más y más acceso a nuestra verdadera naturaleza, también espontáneamente iremos teniendo pensamientos creativos, porque el campo de la potencialidad pura es también el de la creatividad infinita y el del conocimiento puro. Frank Kafka, el poeta filósofo austriaco, dijo alguna vez: no hay necesidad de salir de la habitación, basta con sentarse en la mesa y escuchar. Ni siquiera es necesario escuchar, solo esperar. Ni siquiera hay que esperar, solo aprender a estar en silencio, quieto y solitario. El mundo se te ofrecerá libremente para que ser descubierto. Él no tiene otra alternativa, caerá en éxtasis a tus pies. La abundancia del universo, la espléndida exhibición y la riqueza del universo es una expresión de la mente creativa de la naturaleza. Cuanto más sintonizados estemos con la mente de la naturaleza, mayor acceso tendremos a la creatividad infinita e ilimitada.
pero primero debemos dejar atrás la turbulencia de nuestro diálogo interno, a fin de poder conectarnos con esa mente rica, abundante, infinita y creativa. Y entonces crearemos la posibilidad de una actividad dinámica, pero manteniendo al mismo tiempo la quietud de la mente interna, ilimitada y creativa. Esta exquisita combinación de la mente silenciosa, ilimitada e infinita con la mente dinámica, limitada e individual es el equilibrio perfecto de la quietud y el movimiento simultáneo, en el cual puede crear cualquier cosa que deseemos. Esta coexistencia de los contrarios, quietud y el dinamicismo, al mismo tiempo nos independiza de las situaciones, las circunstancias, las personas y las cosas que nos rodean. Cuando reconozcamos calladamente esta coexistencia exquisita de los contrarios, nos alinearemos con el mundo de la energía, el caldo cuántico, la cosa inmaterial que constituye la fuente del mundo material. Este mundo de energía es fluido, dinámico, flexible, cambiante y está siempre en movimiento, pero al mismo tiempo es quieto y callado, eterno, silencioso y no cambia. La quietud en sí constituye la potencialidad para crear. El movimiento en sí es la creatividad reducida a un determinado aspecto de su expresión. Para la combinación de quietud y movimiento nos permite dar rienda suelta a la creatividad en todas las direcciones, a donde quiera que el poder de nuestra atención nos lleve, a donde quiera que vayamos en medio del movimiento y de la actividad, llevemos con nosotros la quietud. De esta manera, el movimiento caótico que nos rodea jamás nos ocultará la puerta del acceso al material de la creatividad, al campo de la potencialidad pura. Bueno, entonces esta fue la primera ley, la ley de la potencialidad pura, que básicamente nos habla de tener la mente en quietud para que ese espacio que hay entre pensamiento y pensamiento nos dé la capacidad de conectar con nuestro espíritu. Entonces el autor por aquí nos pone como unas ciertas cosas que podemos hacer para aplicar esta ley en nuestra vida, y él empieza con un mantra. Dice: pondré a funcionar la ley de la potencialidad pura comprometiéndome a hacer lo siguiente. Primero, me pondré en contacto con el campo de la potencialidad pura, destinando tiempo todos los días para estar en silencio, limitándome solo a ser. También me sentaré solo a meditar en silencio por lo menos 2 veces al día, 30 minutos por la mañana y por la noche. 2. Destinaré tiempo todos los días para estar en comunión con la naturaleza y ser testigo silencioso de la inteligencia que reside en cada cosa viviente. Me sentaré en silencio a observar una puesta de sol o a escuchar el ruido del océano o de un río, o sencillamente oler una flor. En el éxtasis de mi propio silencio y estando en comunión con la naturaleza, disfrutaré el palpitar milenario de la vida, el campo de la potencialidad pura y la creatividad infinita. 3. Practicaré el hábito de comprender. Comenzaré cada día diciéndome: hoy comprenderé lo que me pase y lo que suceda a mi alrededor. Durante todo el día me repetiré que debo comprender. Entonces, esta fue la ley de la potencialidad pura, de cómo la podemos aplicar. Gracias por escuchar, gracias por quererse leer este libro conmigo, y nada, les deseo un feliz día y nos vemos en el otro capítulo. Si te gusta esas cosas de espiritualidad, de conexión con nuestro ser, con nuestro espíritu y conocernos más internamente.
Entonces, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente capítulo, en la segunda ley. Voy a dividir estos capítulos por video. Son 7 capítulos. Entonces, nada, nos vemos. Gracias.